Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy en México ha habido diferentes manifestaciones en ciudades de la República Mexicana, también expresiones en otras ciudades de otros países. El tema son los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, estos jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, que bueno, pues están declarados como desaparecidos, y por supuesto el tema de las fosas halladas en Iguala, 6 fosas con 28 cadáveres, y toda una circunstancia que está pues creando una situación muy crítica en nuestro país en términos de lo que ha sucedido en esta materia. Hoy, como decíamos, hubo manifestaciones a lo largo del país, y el tema es precisamente el reclamo por la aparición con vida de los normalistas y la exigencia de que se aclare una circunstancia tan grave como esta. Dentro de las cuestiones que ocurrieron, pues está un suceso que involucró al ex candidato presidencial y fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, una agresión que sufrió el ex candidato presidencial, igualmente junto con él Adolfo Gili, un importante universitario e intelectual que también sufrió pues al estar junto al ingeniero Cárdenas esta circunstancia. Así que hablaremos del entorno general de lo que está pasando en México en estos momentos, y le agradezco mucho a Luis Hernández Navarro, que es el coordinador de opinión del diario La Jornada, que estés aquí. Luis, bienvenido, por cierto, con un libro que está circulando que se llama Hermanos en Armas, Policías Comunitarias y Autodefensas, que bueno, pues está circulando y que desde todos los puntos de vista es un asunto referencial. Este libro, Brigada Cultural, entre otras cosas, se puede revisar ahí este texto y esta investigación. Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, especialista en temas de educación. Hugo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por estar aquí, Hugo. Y le agradecemos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que está en la línea telefónica. Bueno, pues para que nos cuente, ingeniero, lo que sucedió, qué vivió en la marcha y qué lectura le da a los sucesos. Buenas noches y bienvenido. Carmen, muy buenas noches. Pues bueno, básicamente un grupo de intolerantes, sectarias, que pues desafortunadamente apareció por ahí en un acto en donde justamente se está reclamando el respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida, y que yo diría que más importante que decir que esta agresión pues es producto de la intolerancia, del sectarismo, de quienes no entienden lo que es la solidaridad. Pues lo más importante hoy en el país es que aparezcan los 43 muchachos normalistas que se han presentado con vida. Esto es lo que sería importante, y desde luego que se sancione con todo el rigor de la ley a quienes son responsables de las muertes, primero de 7 personas en Iguala y de la desaparición de los jóvenes. Esto es autores intelectuales, autores materiales, quienes hayan tenido alguna responsabilidad por comisión o por omisión. Trátese de quien se trate, Carmen, esto debe ser sancionado con todo el rigor de la ley. Ingeniero Cárdenas, usted representa muchas cosas, es el fundador, uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática, ex candidato presidencial por este partido político. Hoy un partido político que está bajo un serio cuestionamiento. El gobierno de Guerrero es un gobierno que postuló al actual gobernador, el PRD postuló al actual gobernador, el alcalde de Iguala, a quien se le señala seriamente como posible autor de esta circunstancia, es un gobernante que postuló el PRD. En esta parte, ingeniero Cárdenas, ¿no siente usted que al final de cuentas, sin que se justifique ninguna agresión física de ninguna manera, pero hay un componente aquí de señalamiento también al partido que usted representa? Sin duda, Carmen, pero habría que ver que esas responsabilidades partidarias están transferidas a quienes han sido responsables de decisiones que tienen nombres y apellidos, y que incluso pues hay hechos que deben ser sancionados, y no se puede sancionar a una institución, sino que se tiene que sancionar en este caso a las personas, y sobre esas personas responsables debe caer todo el peso de la ley. Yo lamento mucho que mi partido no haya estado presente en esta marcha, que fue convocada para toda la ciudadanía, que estamos por que sean presentados con vida los jóvenes
porque se respeten los derechos de la gente, porque se respete la vida de la gente. Ingeniero Cárdenas, si su partido hubiera estado presente en la marcha, ¿hubiera habido una reacción de los que estaban ahí tal vez más violenta? No lo sé, Carmen, pero hay una responsabilidad de que ante los hechos importantes, las causas importantes, debe haber presencia y no debe haber temor ante cualquier sectarismo y ante cualquier responsabilidad que pueda haber por parte de otros. Dice, ingeniero, que hay nombres y apellidos y responsabilidades que no deben impactar a la institución por sí misma. ¿Usted, ingeniero, se pronunciaría sobre nombres y apellidos, en particular por el caso Guerrero? Bueno, por lo que informan los medios y por lo que está claro, bueno, pues hay una responsabilidad del presidente municipal, policías municipales, de gentes vinculadas a los aparatos de seguridad. Y si hubiera en otros terrenos políticos o administrativos, pues ahí la autoridad y la ley es la que tiene que hablar. Ingeniero Cárdenas, estaremos en contacto y le agradezco que me haya tomado esta llamada telefónica para hablar de lo que acaba de suceder esta tarde en esta marcha. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Cárdenas, por esta presencia. Y bueno, pues Luis Hernández Navarro, Hugo Aboites, ¿qué decir de todo esto, Luis? Mira, yo creo que hoy hubieron marchas en por lo menos las 2/3 partes del país. Cientos de miles, sobre todo de jóvenes, salieron a las calles a exigir la presentación con vida de los muchachos desaparecidos. Hubo un grito combinado de dolor y de ira. Y creo que ese es el hecho, esa es la nota. Lo que sucedió con el ingeniero Cárdenas es lamentable, pero creo que lo central es esa expresión de repudio y de demanda que tiene detrás de sí también un elemento muy profundo, yo diría, que es el reclamo de que el pacto de impunidad que existe en la clase política mexicana y que llevó a que estos muchachos fueran desaparecidos, a que no han aparecido, a que los partidos estén negociando entre sí el arreglo del problema todo de manera absolutamente inescrupulosa. Ese grito que se oye hoy en las calles de México dice, ese pacto tiene que terminar. Pacto de impunidad. Pacto de impunidad entre la clase política. Y por eso me refiero a todos los partidos políticos. Hugo Aboites, jóvenes, educación, estudiantes, rurales, políticos, partidos, todo a la mesa. ¿Cuál es tu análisis? Mira, fue una marcha de jóvenes. Eso me llamó a mí mucho la atención, una marcha de jóvenes, una marcha de universitarios, con un sentido muy profundo de solidaridad. Creo que muchos de estos jóvenes sentían que exactamente lo mismo les pudiera haber pasado a ellos y sentían que si se sentían seguros de que no les iba a pasar una cosa así, sería porque en esta sociedad impera muchísimo la discriminación social, que con los de Ayotzinapa se vale, pero con otros no. Y que esto que permea mucho en la ausencia de manifestaciones desde otros espacios. Por ejemplo, universidades que no hablaron, que no dijeron absolutamente nada, grandes conjuntos de profesores universitarios que callaron y siguen callados, que no se manifiestan, que no dicen nada ante esta tragedia de los jóvenes. Pues es un reflejo no solo de un pacto político, sino de una situación paradójica en la que en la medida que el país se hunde, nadie grita siquiera auxilio, y que aquellos que deberían de tener la voz más fuerte y tienen la capacidad de hacerse oír con mayor profundidad, están silenciosos. Sí fuimos muchos el día de hoy, sí éramos muchas voces, pero faltaron todavía muchísimos más. Es lo que a mí me llama mucho la atención. Yo creo que esta marcha puede considerarse como el principio de de un cambio muy importante en la conciencia nacional. Si no ocurre esto, es que ya pocas cosas más pueden suceder que logren que las cosas realmente cambien.
Y al mismo tiempo que hay así como mucho dolor, mucha indignación, mucha necesidad de expresar que lo que se cometió es horrible, hay también este temor muy grande de que esto vuelva a pasar inadvertido y que en 2 semanas estemos pensando en la nueva corrupción, en el nuevo cochupo, en la nueva situación mediática que deja atrás este hecho tan importante en la vida de los jóvenes, de las universidades, de la educación de este país, que no estamos ofreciéndole a los jóvenes ya al borde más que la represión abierta, sanguinaria, sin ningún límite, ni siquiera el de decir, bueno, los ponemos en la cárcel y les abrimos un proceso. Ya es la ejecución directa, porque era una manifestación estudiantil a la que se reprimió de esta manera. Entonces es esperanzador por un lado esta marcha, terrible por el otro lado, en el sentido de que nos quedemos solamente con esta situación. Bueno, Luis Hernández Navarro, Hugo Boites, estamos frente a un asunto de complejidad, un momento crítico para México. Sobre lo que pasó en Iguala, o está pasando, Luis, en Iguala, hay ya información amplia para nuestro público. ¿Podrías retomar las ideas principales de qué sucedió en Iguala con estos jóvenes de Ayotzinapa, motivo por el cual hoy miles de personas se manifestaron que están en calidad de desaparecidos, más las fosas? Yo diría, hay 3 circunstancias que son el contexto necesario para entender lo que sucede. Primero, hay un clima de satanización en contra del normalismo rural en lo general y de Ayotzinapa en lo particular, que tiene muchos años y que puso de entrada a los jóvenes en una situación absolutamente desventajosa. Estamos hablando hace un momento, en el 2007, el 1 de diciembre, la represión fue salvaje contra ellos y fue la primera vez que se disparó en contra de ellos. No hubieron afortunadamente muertos, pero no pasó nada, no hubo ningún culpable. El 12 de diciembre de 2011, 2 de ellos fueron asesinados, ¿no? Y los responsables están libres. Apenas en enero de este año, 7 de ellos fueron atropellados y 2 murieron en ese atropellamiento, y ahora sucede esto. O sea, está este clima de satanización en contra de las normales rurales, que quiere decir una cosa: a los muchachos los mataron y los desaparecieron porque podían hacerlo, había permiso para hacerlo, había el clima para hacerlo. En el segundo contexto, que es el contexto general de impunidad que hay en general en el estado de Guerrero y en lo particular en Iguala y en esa región. Han habido una multiplicidad de asesinatos, incluso de personas tan importantes como Armando Chavarría, ¿no?, que era quien coordinaba el Congreso del Estado de Guerrero. Presidente del Congreso. Y no hubo ningún culpable castigado, ni eso por decir él, pero dirigentes sociales han sido permanentemente asesinadas. Acaba de ser asesinada Rocío Mesino, por ejemplo, del Filo Mayor, una dirigente de la OX de muchísimos años, entre otros muchos, y no ha pasado nunca nada. Y tercero, hay muy claramente en la región y en el Estado un estado delincuencial en donde no solamente operan los cárteles, sino que esos cárteles son de día policías con uniforme y de noche civiles vestidos sin ropa oficial, pero son los mismos unos y otros, y donde, como hemos visto, hay una imbricación profunda con las autoridades locales y un círculo de protección con el gobierno estatal y con el contexto federal. Han habido muchos hechos de violencia alrededor de esa región. Iguala es un lugar clave, es la entrada a la Tierra Caliente, un corredor natural de paso de drogas. Es una región en disputa. Hay en estos momentos por lo menos 17 cárteles o células delincuenciales operando en el estado, ¿no? Y en ese contexto llegaron 80 muchachos, ¿no?, a botear, a hacer tareas de solidaridad, ¿no? Y salió la policía los bloqueó, la policía les disparó cuando ellos no habían hecho ninguna agresión, ellos se protegieron, el ejército que estaba ahí al lado no acudió en su apoyo, por el contrario, les quitó los celulares y les dijo que se aguantaran. Junto con los maestros de la CETEC convocaron una conferencia de prensa, llegó una camioneta con pistoleros protegido por la policía, disparó en contra de quien estaba en esa conferencia de prensa. Cuando ellos buscaron esconderse y protegerse, los pistoleros les siguieron disparando
a los muchachos, no al resto de la población. Y después vino la agresión al camión del equipo de fútbol, ¿no? Hacia jóvenes que tenían la misma facha, ¿no? El mismo corte de pelo, la misma constitución física, iban en un camión de la misma línea de autobuses en la que iban ellos. El equipo de fútbol. No, fue un crimen. Yo digo, los mataron por ser normalistas rurales, los desaparecieron por ser normalistas rurales, por ser pobres, por no tener elementos cómo defenderse y enfrentar este estado delincuencial, y regreso a mi punto de partida, que puede sostenerse a partir de un pacto de impunidad política entre actores muy poderosos. Hugo Aboites, tú actualmente, asumiste la rectoría de una universidad autónoma de la Ciudad de México y, se vivió ahí en esta universidad un conflicto importante que transitó hasta llegar a tu rectoría, etcétera, y has estado muy cercano, digamos, a situaciones de conflicto con jóvenes. Aquí por doquier aparece el tema jóvenes. Las marchas de hoy, predominantemente de jóvenes, obviamente los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos y lo que vaya a suceder en la investigación. El caso Tlatlaya, que tiene sus propios componentes, si queremos, y que está bajo investigación, pero al final 22 personas civiles muertas en una situación donde hoy se reconoce que hubo intervención militar para su muerte. Jóvenes y jóvenes por todos lados. Los chicos del Politécnico, a su vez, creando una circunstancia de manifestaciones multitudinarias no vistas en el Politécnico, todo en muy corto tiempo. Jóvenes por doquier, evidentemente es el gran componente de esta circunstancia. Mira, una primera reflexión que a mí se me ofrece, pues, es que en este país como que ya de plano no se sabe qué hacer con los jóvenes. Ya es muy claro que no se les ofrecen lugares en la educación superior, no tienen posibilidades de empleos, no hay una perspectiva como la que tuvieron sus padres, de que las cosas iban a avanzar, que se iba a... Exacto, movilidad social. Entonces hay un clima de mucha desesperanza entre los jóvenes, pero es causada por otra parte, por todos estos pactos de corrupción en el fondo, que son inagotables e invencibles casi, y los jóvenes se sienten atrapados. Y entonces cuando viene una tragedia de este tamaño, lo que aparece es que finalmente esa es la última solución, ¿no? Lo de Tlatlaya, por ejemplo, pues vemos jovencitos, no vemos narcos muertos. Es muy clara lo que comentábamos aquí ahorita, la manera de vestir, los guaraches. No sabemos qué eran. Sí, son jóvenes. Eran jóvenes, lo único que se veía que eran jóvenes. Muy jóvenes, pero extremadamente jóvenes. Esa es una nota. La otra es que si hablamos de Ayotzinapa, hablamos de población indígena. Y estamos matando a los jóvenes indígenas también. Y los matamos con el silencio, los matamos con políticas de educación, los matamos con el modelo económico, los matamos de muchas maneras. Con balas. Esa es, digamos, como la expresión última de lo que está ocurriendo en el país. Es un símbolo muy fuerte de lo que le hacemos a los jóvenes hoy, porque ni el gobierno, ni el Estado, ni la sociedad en su conjunto tiene algo claro que ofrecerles. Sí hay leyes, se están aprobando leyes al vapor, supuestamente con los derechos de los niños, de los jóvenes, se abren programas de empleo, de primer empleo, etcétera, pero finalmente el problema de fondo no se resuelve. ¿Qué vamos a hacer con nuestros jóvenes como sociedad, como universidades, como escuelas, como aparato productivo? Esa respuesta no se da y ante ese silencio se oyen las balas. Eso es lo que oímos. Pues Luis Hernández Navarro, nos despedimos. ¿Con qué reflexión final? Yo diría muy brevemente, los 6 asesinados, los 20 heridos, algunos de gravedad, los 43 desaparecidos, todos ellos perfilan... Y los 28 asesinados en fosas que no sabemos quiénes son estrictamente. Además, ¿no? Todos ellos perfilan... 6 reconocidos con nombre y apellido y 28 sin identificar. Sí, y 43 que no aparecen. Y 43 que no aparecen. Todo ello
perfila delitos muy graves, ¿no? Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de desapariciones forzadas, ¿no? Estamos hablando de un crimen de Estado y estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, ¿no? Hay una voz que hoy se levanta en toda la sociedad mexicana que exige que se presente con vida a esos jóvenes, pero una voz también que demanda que los castigos, que haya castigos para los culpables y que no haya más impunidad. Impunidad. Luis, el presidente municipal y el secretario de Seguridad Pública se fueron. Los dejaron ir. Los dejaron ir. La tardanza, la omisión, la reacción lentísima, ¿qué sucede ahí? La intervención del gobierno federal una semana después prácticamente de los acontecimientos para decir que no era su asunto, que era un asunto del gobierno estatal. Hasta que llegaron las fosas. Hasta que llegaron las fosas y entonces se volvió un escándalo. Hubo una intervención tardía y sumamente defectuosa del gobierno federal. Hay una responsabilidad del gobierno federal en esto que ha sucedido. Ya está este clima de satanización en contra de los normalistas rurales, que han protagonizado personajes como Claudio X González, el Bester Gordillo y tantos otros, ¿no?, que han puesto a esos normalistas en una situación de vulnerabilidad. Yo insisto, los mataron y los desaparecieron porque pudieron matarlos y desaparecerlos. Luis, Hugo, a los dos gracias por estar aquí y seguiremos hablando del asunto, desde luego. A los dos gracias por estar esta noche en CNN. Y bueno, pues esto ha generado evidentemente esta reacción tan importante en México con estas manifestaciones en todo el país, las expresiones a nivel internacional, no solo por las vistas hoy en diferentes ciudades, sino organismos internacionales que cada vez elevan la voz más, desde la representación de la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el secretario de la OEA. En fin, el tema es realmente un escándalo internacional y, por supuesto, una crisis para México. Gracias, Luis, gracias, Hugo. Y a usted, me invito a acompañarle. Pásela bien, hasta mañana. Zonas en helicóptero. Elementos de la Policía Federal y Estatal se encuentran revisando palmo a palmo las calles de Iguala Guerrero para dar con el paradero de los más de 40 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que aún se encuentran desaparecidos desde el viernes pasado, cuando fueron atacados con armas de grueso calibre por elementos de la Policía Preventiva de esa localidad, según confirmó la Procuraduría de Guerrero. Los hechos. Por estos hechos han sido consignados 22 elementos de esa división, 19 de los cuales, según señaló la Fiscalía Estatal, les fue acreditada su participación en los 3 ataques que se registraron en Iguala entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, y en el que murieron 6 personas y más de una veintena resultaron heridas. Entre los muertos se encuentra un joven de 15 años, David Josué García, quien jugaba en un equipo de fútbol de tercera división, los Avispones. 15 minutos que nos íbamos Omar, uno de sus compañeros, relata así lo vivido tras el ataque al vehículo en el que viajaban. Nada más íbamos viendo una película y vimos cómo entraban las balas, y nomás como a los 5 metros el camión se fue como a un barranco y cayó de lado, y entonces fue cuando nos empezaron a rafaguear. Nada, se veían muy feos los balazos y los compañeros gritaban, auxilio, ya déjenos, por favor, ya estamos heridos. Un profe dijo, ya me dejaron ciego, por favor, somos del equipo de Chilpancingo. Asegura que a pesar de haberse identificado, sus atacantes no pararon. Y los hombres dijeron, no, ahorita se los va a llevar, los vamos a matar a todos. Y decía, abre la puerta. Y pues les decíamos, no se puede, el profe le dijo, no se puede abrir la puerta. Y entonces el tipo volvió a tirarnos de balazos. Un caso sobre el cual aún existen muchas interrogantes. ¿Quién dio la orden del ataque y cuál era el móvil? ¿Dónde está la patrulla que la Fiscalía Estatal asegura tener grabada en video y que trasladaba a un número indeterminado de civiles ese fin de semana? ¿Qué se sabe de una de las líneas de investigación que la propia Procuraduría de Guerrero señaló, en el sentido de que hombres armados y encapuchados habrían participado junto con policías en estos hechos? Preguntas todas sobre las cuales aún no hay una respuesta.
La Procuraduría General de la República determinó que acusará de homicidio a 3 militares involucrados en el caso de Tlatlaya, luego de comprobar que incurrieron en un uso excesivo de la fuerza en la muerte de 22 personas. Rey Rodríguez tiene la información. 3 de los 8 militares que fueron detenidos la semana pasada por la muerte de 22 personas durante un supuesto enfrentamiento en Tlatlaya, Estado de México, serán acusados del delito de homicidio por la Fiscalía Federal, según anunció su titular, Jesús Murillo Caram, justamente cuando se cumplen este martes 3 meses de esos sucesos. De acuerdo con Murillo Caram, los peritajes de la Fiscalía concluyeron que los soldados dispararon indebidamente contra civiles que se encontraban en una bodega. Al cesar los disparos, ingresaron a la bodega 3 de los elementos militares. Uno se quedó afuera porque estaba herido, el teniente porque le estaba asistiendo, el chofer porque lo era, y los otros 3 entraron y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna. Las acusaciones implican pedir a un juzgado civil que ordene el arresto de estas personas y que se le inicie un proceso penal. De acuerdo con el procurador, todas las acciones de la Fiscalía y sus eventuales acusaciones son independientes de las que lleve a cabo el Ejército por asuntos de su competencia. Independientemente de esas, la Procuraduría General de la República el día de mañana presentará acusación y solicitud de orden de aprehensión al juez para que se les juzgue a estos 3 por homicidio y a los otros por las razones que pudieran aparecer. La Secretaría de la Defensa informó la semana pasada que 8 militares, un oficial y 7 miembros de tropa habían sido detenidos y consignados ante un juzgado militar por presuntos delitos contra la disciplina castrense, desobediencia e infracción de deberes. Todo esto luego de que el caso diera un giro tras las publicaciones en algunos medios de comunicación del testimonio de presuntos testigos oculares que aseguran que las 22 personas fueron ultimadas por efectivos militares después de haberse entregado y no durante acciones de intercambio de fuego, como aseguró en su momento el Ejército. Por su parte, la Fiscalía Federal dijo que la investigación continúa para determinar si los 5 restantes militares incurrieron en delitos contra civiles. El Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco, informó el día de hoy que todavía quedan 43 estudiantes normalistas desaparecidos. 13 de los que fueron reportados inicialmente como ya desaparecidos fueron encontrados vivos en sus lugares de trabajo, en su escuela o bien en sus hogares. Cruzcaya Liz con la información. La Procuraduría de Guerrero señaló que ya han sido localizados 14 de los 57 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que se encontraban desaparecidos desde el viernes. También señalaron que el Ministerio Público ha girado orden de detención en contra de 22 policías preventivos quienes habrían participado en los incidentes del fin de semana en Iguala, Guerrero. Los homicidios de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de 2 personas que viajaban en el autobús del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo y de una civil que transitaba por el lugar a bordo de un taxi, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala de la Independencia. Las autoridades señalan que 16 de estos policías dieron positivo en la prueba de radisonato, con lo que se confirmó que habrían disparado sus armas de fuego. La noche del viernes y la madrugada del sábado en Iguala se registraron, según la Procuraduría, 3 ataques a civiles con armas de grueso calibre. El primero a 3 autobuses donde se trasladaban los estudiantes normalistas y otros 2 en la carretera Iguala-Chilpancingo. En estos ataques se contabilizaron 5 personas muertas y más de 20 heridos. Estudiantes de esta normal rural piden que se esclarezcan los hechos y sean localizados 43 de sus compañeros que aún se encuentran desaparecidos. Tenemos ahorita los registrados en la escuela, son 43 compañeros detenidos desaparecidos que se los llevó la Policía Municipal. Se hizo el recuento el día de ayer con los padres de familia y los que reportan que ni en su casa ni en otro lugar, que no saben del paradero de ellos, son 43. Ellos dicen que el día del ataque la policía no buscaba detenerlos. La consigna de los policías era asesinar a cualquier persona que estuviera dentro del cerco perimetral que ellos tenían. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para condenar los hechos y exigir a las autoridades el pronto esclarecimiento. En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que hay un debilitamiento institucional en Guerrero y que las autoridades de ese estado están obligadas a investigar a fondo y castigar a los responsables.
Hay que decir que las cifras han cambiado a lo largo de los días. Se hablaba al principio de 3 muertos, después de 5, ahora se habla de 6 en los hechos de Ayotzinapa. Después, en la mañana, el procurador informaba de 13 personas normalistas desaparecidos. Ahora ya se habla de 19 los que han sido localizados. Y por si fuera poco, también se informa de la renuncia, mejor dicho, pidió licencia el alcalde de Iguala, allá en Guerrero. Vamos a hacer contacto con Ramón Navarrete, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en Guerrero, quien vía telefónica nos acompaña esta noche para hablar de esos hechos violentos que persisten desde la semana pasada en el estado de Guerrero, pero también para precisar un poco de las cifras que tienen ellos, que le comentaba hace un momento, que han cambiado en las últimas horas, en los últimos días. Muy buenas noches y gracias por tomar esta llamada. Sí, buenas noches, a tus órdenes. Pues, ¿qué tiene la Comisión de Derechos Humanos hasta el momento? ¿Sobre qué líneas se está trabajando? Ya, desde el momento mismo de la ocurrencia de los hechos, hemos desplegado un equipo importante de la Comisión de Derechos Humanos para la investigación de los hechos y lograr hacer justicia en el caso, ¿no? Tenemos la declaración de los muchachos de la normal de Ayotzinapa. Ya tenemos señalamientos directos en 22 elementos de la policía municipal de la ciudad de Iguala. Ya están detenidos, ya están en manos del juez, recluidos en el Centro de Reinserción Social del puerto de Acapulco. Seguramente con las pruebas que se han aportado en la averiguación previa tendremos la posibilidad de que se haga justicia en el caso. Por otro lado, las investigaciones que lleva a cabo la Comisión de Derechos Humanos pues también están bastante avanzadas. Tenemos ya diligencias que nos hacen presumir la responsabilidad de los policías que intervinieron y que son señalados directamente por los estudiantes de la normal. El número de muertos, Ramón, la información que ustedes tienen, ¿son 6 en total? Sí, desgracia, tenemos que lamentar la pérdida de 6 personas y 25 designados que finalmente están siendo dados de alta. La Comisión de Derechos Humanos está dando acompañamiento hacia sus lugares de origen, se sienten vulnerados, se sienten inseguros y la Comisión de Derechos Humanos los está acompañando hacia sus lugares de origen. Y bueno, desde luego que nos alienta mucho que iniciamos con una lista de más de 60 desaparecidos, la cual se ha ido en reducción al grado de que ahorita tenemos solo 43 personas por buscar, pero con el ánimo de que mañana tengamos una disminución todavía aún más, porque tenemos dispersos en todo el estado elementos de la Comisión de Derechos Humanos acompañados de algunos organismos del estado como Seguridad Pública, el DIF y instituciones nos van a permitir luego encontrarlos y darles el apoyo psicológico que requieren las víctimas en estos casos, ¿no? ¿Qué versiones tienen ustedes sobre estos desaparecidos? Porque en un principio, y coincido, afortunadamente han estado apareciendo en las últimas horas, no la gran mayoría, pero sí, pues al menos 13 de ellos, 19 ya hasta el momento. Pero había muchas versiones sobre si se los habrían llevado, de hecho, policías municipales también, sobre si incluso el crimen organizado había intervenido también en desaparecer algunas de estas personas. ¿Qué información tienen ustedes? Sí, mira, hay algunos señalamientos de los propios estudiantes que vieron cuando fueron subidos a patrullas de la policía preventiva y trasladados a los separos. Nosotros hemos hecho conjuntamente con los padres de familia y los mismos alumnos un recorrido por todas las instalaciones de los elementos policíacos, sean preventivos, ministeriales, estatales, incluso hasta un destacamento del ejército que está en Iguala. Nos dimos a la tarea de buscarlos. No los encontramos, no encontramos evidencias. Espero que sean de las personas que posteriormente fueron dejados en libertad, porque hubo algunos que sí recuperaron su libertad. Entonces, a partir de ahí tenemos pues el beneficio de la duda, ¿no? Y que puedan estar en algún lugar por ahí escondidos. Te comento que las protestas de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa son muy intensas. Siempre finalmente terminan enfrentados con las fuerzas del orden.
Entonces tienen como estrategia ellos dispersarse al momento de la presencia de los cuerpos policíacos, y posteriormente se reúnen en los lugares que ellos fijan, ¿no? Hemos tenido este fenómeno de que de principio se declaran desaparecidos, pero finalmente no tenemos ningún caso que esté en esas condiciones, que haya habido algún desaparecido en alguno de los ataques. Y tenemos fe que pues en este caso sea igual, los jóvenes estén apareciendo en el transcurso de las siguientes horas. Ojalá, todos deseamos eso. Ramón Navarrete, muchas gracias por contestar esta llamada y ponernos al tanto de lo que pasa a través de los ojos de la Comisión de los Derechos Humanos allá del estado de Guerrero. Gracias y buenas noches. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunirá este viernes con padres de los normalistas que se encuentran desaparecidos en Guerrero. El anuncio fue realizado por el secretario general de Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, luego de que estudiantes e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación iniciaron un bloqueo indefinido en las autopistas del Sol. Antes, padres de familia e integrantes de organizaciones sociales marcharon por las calles de Chilpancingo, Guerrero, para exigir que presenten con vida a los 43 estudiantes desaparecidos hace 6 días. Las autoridades de Guerrero pues informan que continúan con la búsqueda de estos 43 estudiantes normalistas que siguen desaparecidos. En la búsqueda participan policías de los 3 órdenes de gobierno. Además, se les unieron 1,640 trabajadores estatales que se trasladaron a Iguala para ir casa por casa en la zona donde los normalistas de Ayotzinapa fueron vistos por última vez la madrugada del sábado pasado. El alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, y el director de la Policía Municipal, Felipe Flores, se encuentran prófugos después de que se giró una orden de presentación para que declararan por los hechos, pues se desconoce su paradero. La suerte de 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero sigue siendo un misterio días después de que se esfumaran tras sufrir un ataque policíaco armado. Mientras un sobreviviente los vio atrapados en patrullas, autoridades dicen que podrían estar escondiéndose por temor a represalias. El gobierno de Guerrero emitió una orden para que se presente a declarar el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, y advirtió que si no la acata, será detenido por los ataques armados cometidos el viernes pasado por policías municipales en contra de civiles. El gobernador de Guerrero ofrece $1 millón por información sobre los 43 normalistas desaparecidos. Sobre este tema, el día de ayer mi compañero Rey Rodríguez conversó con José Manuel Miguel Vivanco, director de para las Américas de Human Rights Watch, y esta es la segunda parte de la conversación que sostuvieron. José Miguel, también, no sé si coincidirás conmigo, a esto se suma también los sucesos recientes en Iguala, la muerte de varios jóvenes normalistas de la escuela de Ayotzinapa y la desaparición de poco más de 40 normalistas. Hay un caso delicado en esto, en lo relacionado a la actuación de la policía local. Decía hoy el gobernador Ángel Aguirre, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que la policía municipal de Iguala podría estar infiltrada por el narcotráfico, y viendo todo esto, ¿cuáles son tus observaciones también? Mira, a mí me parece que esto es de la mayor gravedad, que existan hoy día en México, en el estado de Guerrero, 43 estudiantes cuyo paradero se ignora desde hace ya varios días, que muchos de ellos fueron emboscados por la policía y donde evidentemente hubo un exceso en el uso de la fuerza, resultaron muertos. 6 personas, de los cuales 3 eran estudiantes y los otros 3 transeúntes que se encontraban casualmente en el lugar. Sin embargo, aquí lo que me parece, una vez más, enormemente o sumamente grave, es el que el propio presidente Enrique Peña Nieto haya dicho y lo haya reiterado recientemente, su posición en el sentido de que la responsabilidad sobre estos hechos recae en Iguala, en esa pequeña localidad en el estado de Guerrero. No, señor. El responsable por la vigencia de los derechos humanos en México es el presidente Peña Nieto y su gobierno. Es el gobierno federal el que responde por la vigencia, por el respeto, por la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos y mexicanas. Y es su gobierno el que debe estar haciendo lo posible y lo imposible para dilucidar el paradero de 43 estudiantes que han desaparecido y que nadie da cuenta de ellos. Vuelve a estar entonces, por lo que entiendo, en entredicho la actuación del gobierno, en este caso ahora, en el de Iguala también. Efectivamente, porque el gobierno federal no puede
lavarse las manos y sostener que esto, los responsables, quienes tienen que responder, son las autoridades locales. Evidentemente que las autoridades locales tienen una responsabilidad inmediata, pero es el gobierno federal el que responde por la seguridad, por el bienestar, por la libertad, por la vida y la integridad corporal de todos los mexicanos, de todos los ciudadanos. Es el gobierno federal el que debe estar impulsando con todos los recursos del gobierno central, de las autoridades federales, una investigación creíble, rigurosa, para dar pronto, ojalá, con el paradero de estos 43 estudiantes. Fue un día de marcha, de protesta de muchas ciudades de México para demandar a las autoridades una investigación a fondo que permita dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en el municipio de Iguala y la muerte de otras 6 personas. Aquí en la capital, miles de personas, entre estudiantes, integrantes de organizaciones civiles y ciudadanos, marcharon por el Paseo de la Reforma hasta el Zócalo, donde se realizó un mitin para exigir el regreso de los jóvenes desaparecidos. Krupskaya Liz tiene el seguimiento de esta jornada. Integrantes de organizaciones civiles, de centros de derechos humanos, así como sindicatos y estudiantes, marcharon este miércoles en México bajo el lema Justicia Ayotzinapa, todos a la calle. ¡Ayotzinapa, Guerrero! Piden la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en Iguala, en el estado de Guerrero, luego de que fueran atacados por policías municipales y civiles fuertemente armados, según refirió la Fiscalía Estatal. Que nos den pues vivo, porque la verdad pues para nosotros como la Normal nos hace falta. Estoy asustado y un poco tengo, no sé, miedo y coraje por lo que pasó. Un incidente que costó la vida de 6 personas, 3 de ellos estudiantes de la Normal. No vamos a descansar hasta que los encontremos, sea como sea, pero los queremos encontrar y que esto no quede impune como otras veces, como ya ha pasado en la Normal. Por estos hechos, las autoridades han detenido bajo los cargos de homicidio calificado a 22 policías de Iguala, quienes están siendo investigados. La Procuraduría General de la República, que atrajo el caso, se ha comprometido a resolver estos crímenes y dar con los responsables. Algo que demandan muchos no solo en México, sino fuera de las fronteras, como el gobierno de Estados Unidos, quien ha pedido una investigación transparente y a fondo, así como la Organización de las Naciones Unidas, que describió el caso como uno de los sucesos más terribles de los tiempos recientes. Otra de las tareas en curso es la identificación de 28 cuerpos, la mayoría de ellos calcinados y que fueron exhumados el pasado domingo en 6 fosas clandestinas en Pueblo Viejo, municipio de Iguala. Buscan determinar si corresponden o no a algunos de los estudiantes desaparecidos. A la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos también se han sumado de forma independiente cientos de policías comunitarios de Guerrero. Sin embargo, para los familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos, lo que quieren es que aparezcan y vivos, como se los llevaron, dicen. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. El tono pacífico de la protesta de la reforma se mantuvo a lo largo de todo el recorrido, aunque también se reportaron manifestaciones de grupos reducidos de personas que con rostros cubiertos cerraron la circulación de vehículos en la Avenida Insurgentes al sur de la Ciudad de México, a la altura de Ciudad Universitaria. Otro grupo también bloqueó la circulación en circuito interior a la altura de la calle Manuel Carpio, muy cerca del Instituto Politécnico Nacional. Y en el Zócalo hubo peticiones de juicio político al gobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre, y de juicio penal al alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, hoy prófugo de la justicia. En el acto, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue agredido por un grupo de personas que le lanzaron alimentos al grito de asesino, lo que fue considerado por el propio Cárdenas como un acto de intolerancia de un grupo aislado. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se realizó una movilización de cientos de indígenas vinculados al Ejército Zapatista de Liberación Nacional para unirse a la demanda de justicia y para que regresen con vida a los estudiantes. Al frente del contingente iba el comandante Tacho, mientras los manifestantes portaban mantas con mensajes como "su dolor es nuestro dolor" y "su rabia es la nuestra".
Más temprano, en compañía de representantes legales y de organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, representantes de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y de los padres de familia de los desaparecidos expresaron sus exigencias a las autoridades. Las principales son dar con el paradero de los 43 estudiantes, brindar atención a los alumnos heridos y protección a sus familiares. Además, rechazaron la versión de que se trató de una acción de la delincuencia organizada y acusaron de que se trató de una acción de Estado. Haga la búsqueda a estos jóvenes en toda la región norte que corresponde a Iguala. Sabemos que ahí están los jóvenes y por lo tanto esa es la exigencia, es atención y reparación de daños a los jóvenes heridos que están gravemente en el hospital de Iguala, el Hospital General de Iguala. Queremos expresar ante los medios de comunicación, ante el país y ante el mundo entero que en México se asesina extrajudicialmente a estudiantes, que en México todavía se desaparece no solamente a los estudiantes, sino también a líderes sociales, a campesinos, a obreros, y además gente que tenga algo que ver en contra del régimen político de nuestro país. Le atribuimos al Estado la desaparición forzosa pues de nuestros compañeros. Por lo tanto, el resto, lo que ellos han manifestado y las campañas mediáticas que emprenden, pues para nosotros como estudiantes y sobre todo para los padres de los desaparecidos, constituye una verdadera burla hacia nuestro dolor y hacia nuestra dignidad. La desaparición de los estudiantes en Iguala se ha convertido en un tema que trasciende las fronteras de México y ya alcanza niveles de crisis mediática para la administración de Enrique Peña Nieto. En Buenos Aires, decenas de personas, mexicanos y argentinos, en solidaridad con los desaparecidos, se reunieron frente a la embajada mexicana para colocar mantas con mensajes de apoyo y esperanza para los estudiantes y los familiares de los desaparecidos, pero sobre todo para exigir a las autoridades que no haya impunidad y se realice una investigación a fondo para encontrar vivos a los desaparecidos. En Quito, la capital ecuatoriana, la protesta no fue tan numerosa como en otras ciudades, pero sí hubo presencia de manifestantes frente a la embajada mexicana, también con mantas en las que se exige un freno a la violencia en México y sobre todo respuestas a lo que algunos califican ya como un crimen de Estado. En Estados Unidos, frente al Consulado de México en Nueva York, en la calle 39, entre las avenidas Madison y Park Avenue, un grupo de manifestantes hizo un plantón con pancartas a la misma hora de la protesta en las calles de México. La manifestación de tono pacífico, como las que se realizan en otras latitudes, fue convocada por el grupo Yo Soy 132 Nueva York y se abrió una página en la red social Facebook para expresar mensajes de apoyo a los estudiantes y levantar la voz ante las autoridades y para compartir información también e imágenes sobre las acciones de protesta en otros sitios, como la que realizaron estudiantes en la Universidad de Brown. Y en el otro extremo de Estados Unidos, en la costa este, colectivos de activistas mexicanos y estadounidenses se reunieron en Seattle, Washington, para entregar al cónsul de México en esa ciudad un documento con peticiones dirigidas al presidente Enrique Peña Nieto y demandar el regreso sanos y salvos de los estudiantes desaparecidos. Las repercusiones han ido más allá de las calles de ciudades también en Europa, como en Berlín y Madrid. Allá organismos como la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos han demandado al gobierno mexicano una investigación exhaustiva de lo ocurrido en Iguala y evitar la impunidad de los responsables. Hace 2 semanas en Iguala, Guerrero, un grupo de policías de esa entidad junto con hombres armados y encapuchados, según refirió la Fiscalía Estatal, realizaron al menos 3 ataques en contra de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. En los hechos murieron 6 personas y desde entonces se encuentran desaparecidos 43 estudiantes. Al respecto, en un comunicado enviado por expertos de la Organización de Naciones Unidas, condenaron los hechos y señalaron que lo ocurrido en Guerrero es absolutamente censurable e inaceptable. En la zona cercana a las desapariciones se han encontrado hasta el momento 10 fosas clandestinas. En 6 de ellas localizaron 28 cuerpos. Peritos mexicanos y expertos argentinos independientes se encuentran realizando labores de identificación.
Es un hecho que definitivamente nos obliga a reflexionar en el cuestionamiento a qué hacen los gobiernos locales, cómo se relacionan con los gobiernos estatales y en su coparticipación y corresponsabilidad, cómo junto con el nivel federal nos estamos haciendo todos responsables en materia de seguridad ciudadana en el país. Este hecho en lo particular es un hecho que no tiene un precedente tal cual en la historia nacional, afecta institucionalmente a todos los niveles, por supuesto, y evidentemente está generando una resistencia de los ciudadanos para demandar y justicia y esperar resultados de una serie de investigaciones. Lo que en lo particular creo y comparto con algunos otros colegas de lo que está sucediendo en este caso es que las estructuras criminales han logrado permear las instituciones de seguridad en los gobiernos locales. Consideramos que es muy importante analizar la posibilidad de replantear cómo es que estas se están conformando, cómo es que la depuración institucional se está logrando, si se está logrando o no, esto de los exámenes de control y de confianza, los procedimientos que existen para el reclutamiento de personal y algo que es fundamental, que es la supervisión de qué está pasando con las policías locales, que es donde empezó este problema. Claro. Después, cómo se relaciona operativamente con los cuerpos estatales y dónde están los servicios de inteligencia que detrás de esto también tienen que estar muy atentos. Pero estamos hablando de las policías y también del presidente municipal, también está señalado. Las estructuras de gobierno en los 3 niveles hoy tienen que entender que la seguridad de los ciudadanos en México y en el mundo es algo no negociable, ¿no? Cuando en algún momento, y esperando a ver qué dicen las autoridades en sus investigaciones en base al deslinde de responsabilidades que pueda tener el alcalde y algunos otros actores en el gobierno local, cuando en las ciudades del mundo se ha hablado de una negociación con organizaciones criminales de parte de actores estatales, la posibilidad de que en un principio se negocie una plaza y al poco tiempo se negocia el gobierno, la línea que hay entre una y otra es muy delgada. Seguramente lo que estamos viviendo ahora en Iguala no es un hecho de reciente presentación, es un hecho que se ha venido cocinando a raíz de una serie de problemas, entre otros, por ejemplo, revisando por ahí archivos en fuentes abiertas, encontramos que habría habido alguna resistencia al mando único o coordinado en el Estado con el municipio de Iguala en lo particular. Al no haber una coordinación institucional operativa en materia de seguridad, pues se genera un aislamiento de estos cuerpos locales de seguridad que no se suman al esfuerzo estatal, pero que también ante la eventual posibilidad de que estos estuvieran vinculados con organizaciones criminales, pues trabajaran en paralelo a lo que el gobierno estatal estuviera haciendo. Lo preocupante aquí es preguntarnos, ¿y dónde están aquellos organismos que monitorean lo que sucede en todo el país y deberían detectar focos amarillos que en cualquier momento pueden generar ingobernabilidad? Todos están fallando entonces, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. No, los mecanismos son federales. Los mecanismos están muy bien definidos en los 3 niveles de gobierno. Considero también que el esfuerzo en política de seguridad interior en el país ha tenido un proceso que ha sido lento. Nadie dijo en 2005, por ejemplo, que la lucha contra las organizaciones criminales iba a ser a muy largo plazo. Y si nos vamos a la historia en Latinoamérica, por ejemplo el caso colombiano y algunos otros en Centro y Suramérica, encontraremos que han sido luchas de más de 25 o hasta 30 años que van en 2 sentidos. En combatir a las organizaciones criminales por un lado, pero también en el fortalecimiento institucional de quienes combaten a estas organizaciones. Eduardo, te agradezco mucho. No, a ustedes la invitación. Hoy vamos a continuar, o mejor dicho, los llamados de organismos internacionales al gobierno de México por los hechos de Iguala Guerrero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un llamado urgente para que se realice una investigación a fondo y rápida, diligente, imparcial, para localizar a los 43 estudiantes desaparecidos. Los relatores de la Organización de las Naciones Unidas señalan que el caso es una prueba para la voluntad y capacidad del gobierno de México de enfrenar las graves violaciones de derechos humanos en su territorio. Buenas noches, abogada. Bueno, yo empezaría preguntándole, en su experiencia en la defensa de los derechos humanos en diversas comunidades en México, un hecho como el de Iguala, ¿tiene precedentes o se le podría ver como un hecho aislado? Bueno, creo que los hechos que se han dado durante este sexenio y también los 2 sexenios pasados son muy claros en términos de que no se puede seguir argumentando este tipo de situaciones como hechos aislados. La propia Organización Internacional en Materia de Derechos Humanos, Human Rights Watch, acaba de enviar una comunicación al secretario de Gobernación
que me parece que hace muy clara la necesidad de empezar a responder sobre lo que está pasando, y también establece una documentación muy seria sobre este tipo de violaciones, que son las desapariciones en todo el país, y que han generado pues, una situación de muchísima crisis para miles de familiares de estas personas. Usted recibió este martes el premio Martín Enals para defensores de derechos humanos. ¿Cuál fue la reacción de los representantes de los organismos de derechos humanos ante esta desaparición de 43 estudiantes en México? Efectivamente, de una manera muy desafortunada, lo que aconteció con los jóvenes de Ayotzinapa fue justo unos días antes de que se anunciara públicamente la premiación del Martín Enals y que se otorgara pues a una defensora de derechos humanos en México. Y eso dio la oportunidad de identificar a la comunidad internacional de defensores y defensoras de derechos humanos que hay una situación muy grave en el país de violaciones a los derechos humanos, un aumento desbordado de la violencia y, por supuesto, en el pasar de los días, una ausencia de una respuesta clara y efectiva por parte del gobierno mexicano. Entonces hay una percepción de una grave situación en diferentes organismos de defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional, y se está esperando una respuesta concreta que pasan los días y no llega. México ha firmado numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero su aplicación no se da. ¿Qué falta? ¿Qué es necesario para que se cumplan estos acuerdos? Pues creo que es un patrón que se va construyendo en términos de la pregunta que usted hace, de qué es lo que hace falta. Porque como usted mismo menciona, el gobierno mexicano hace un gobierno que ha firmado y ratificado en su gran mayoría los diversos convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, la parte que sigue siendo una parte de gran debilidad es la aplicación no solo de estos convenios y tratados internacionales, sino de la propia legislación mexicana, una aplicación pronta y expedita de estas leyes, y que también demuestre que se va atendiendo otro problema muy grave que se ha identificado durante muchos años en el Estado mexicano, que es el problema de la corrupción, que todavía se ve en diferentes instancias, y de manera muy preocupante la corrupción en las instancias de impartición y procuración de justicia. Creo que eso es lo que se tendría que atender urgentemente. La Procuraduría General de la República señaló que los restos de las primeras fosas no pertenecen a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, tras realizarse los primeros análisis genéticos, mientras que confirmó el hallazgo de 3 nuevas fosas en el mismo municipio. En conferencia de prensa, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, señaló también que hay otros 14 detenidos vinculados con el caso, y se trata de los policías de la población de Cocula, con lo que ya suman 46 detenidos con relación a la desaparición de los estudiantes. En la zona continúan las labores de patrullaje de casi 900 elementos de la Gendarmería Nacional, 300 de los cuales están destinados específicamente a la búsqueda de 43 estudiantes, de los 43 desaparecidos. Murillo Caram dijo también que ya se solicitó una orden de aprehensión en contra del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su secretario de Seguridad. Puedo decir que en las primeras fosas encontradas, en las primeritas que ya tenemos algunos resultados, ya les puedo decir que no corresponden a los ADN que los familiares de estos jóvenes nos han hecho. El encuentro de estas fosas nos confirma el nivel de peligrosidad de este grupo que opera en la región, que se hace llamar Guerreros Unidos. Estamos también metidos en ello, naturalmente, para poder identificar los cuerpos, poder encontrar a sus familiares que seguramente los están buscando, y desde luego determinar los delitos que se cometieron para también proceder contra los responsables. Los nuevos detenidos, 14 son policías de Cocula, que son aparte de los 22 de Iguala. Uno más, es un empleado administrativo que fue el que falsificó
las rutas y las bitácoras de las patrullas para ocultar que habían ido a Iguala, que ahora sí, con estas declaraciones, con los testigos que ahora sí ya declararon, ayer, ¿cuándo fue que declararon? Ayer, que declararon ayer, ya puedo culminar esa averiguación y ya tengo competencia porque ya está ligada a la delincuencia organizada, como lo demuestra el hecho de que vamos a solicitar una orden de aprehensión por ese delito al presidente municipal y al jefe de la policía de Iguala. Mientras tanto, familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos realizaron una nueva marcha de protesta en las calles de Chilpancingo, la capital de Guerrero, y continúan a la espera de recibir información sobre su paradero. Dicen que solo buscan que los estudiantes regresen con vida. Cruzcaya Liz estuvo en la Normal de Ayotzinapa y habló con algunos de los familiares de los desaparecidos y aquí su reporte. Mientras en Chilpancingo, Guerrero, siguen las protestas de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y algunos maestros, la calma tampoco llega a los familiares de los desaparecidos. Berta escribe con cuidado una frase que lo encierra todo. Es como si de la mano, dice, la llevara su hijo Julio César Martínez, uno de los estudiantes que fue asesinado junto con otras 5 personas en Iguala la madrugada del 27 de septiembre. Tenía 23 años. ¿Quién iba a pensar que todo esto iban a ocasionar estas gentes malas que nos los quitaron cuando nosotros teníamos grandes esperanzas de parte de nuestros muchachos? En la Escuela Normal de Ayotzinapa, cuna tradicional de movimientos estudiantiles y sociales, otros padres más contabilizan los días entre la zozobra por no saber dónde están sus 43 hijos desaparecidos, mientras el miedo acompaña a los estudiantes desde ese fin de semana, cuando fueron atacados por policías municipales de Iguala y miembros del crimen organizado, según confirmó la Fiscalía Estatal. Está peligroso todavía. No sabemos para dónde veníamos, ni qué hacer. No sabemos si en alguna actividad, en alguna marcha también nos vayan a pasar algo similar a los compañeros. A pesar de los hechos, dicen no contar con ninguna protección por parte de las autoridades. Y solamente aquí el delito más grande que tenemos es de ser estudiante, porque luego nos matan. La Procuraduría de Guerrero confirmó a CNN que no otorga ningún tipo de seguridad especial a los estudiantes de la escuela ni a los familiares de los desaparecidos. Los estudiantes dicen que la única seguridad la proporciona la Policía Comunitaria de Tixtla, que realiza en su exterior rondines de vigilancia como este. Y adentro, una soledad acompañada entre estudiantes y padres de familia que esperan que la justicia llegue, como escribe Berta, así, con letras altas y claras. Cruzcaya Liz, CNN, Ayotzinapa, Guerrero. Tras reunirse con funcionarios del gobierno federal, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Ortiz, dijo que autoridades mexicanas aceptaron elaborar de manera conjunta un listado de peritos y técnicos extranjeros que podrían apoyar la investigación en torno a la desaparición de los estudiantes, tal como lo solicitó el organismo en una respuesta a una petición de los familiares de los alumnos de la Normal de Ayotzinapa. Un presunto líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, al que se le acusa de estar vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, se suicidó tras ser enfrentado con elementos de la Policía Federal en la población de Jutepec, Morelos, así lo informó la Comisión Nacional de Seguridad. El comisionado Monte Alejandro Rubido dijo que tras la muerte del sujeto identificado como Benjamín Mondragón Pereda, alias el Benjamón o el tío, se capturó a 2 personas más, sobrinos del finado, Samuel Antonio Mondragón, de 26 años, y Antonio Morales Mondragón, de 24. Monte Alejandro Rubido dio más detalles de la muerte del líder de los Guerreros Unidos en Morelos. Benjamín Mondragón Pereda tenía una orden de aprehensión y era seguido por tareas de inteligencia de las fuerzas federales. La madrugada del día de hoy se llegó a un domicilio en el fraccionamiento San Gaspar, en Jutepec, Morelos, y las fuerzas federales fueron recibidas a tiros. Después de que repelieron la agresión, se establece un diálogo y de dentro del domicilio se negocia con quienes estaban dentro del domicilio la salida de una mujer
la cual está embarazada. Es la pareja sentimental de Benjamín Mondragón. Posteriormente se pretendió la entrega de esta persona, de Benjamín Mondragón, pero él se asomó y simplemente hizo alguna expresión y se dio un tiro directamente en la cabeza. En la Ciudad de México, senadores del Partido Acción Nacional dijeron que van a solicitar la disolución de poderes en Guerrero ante el evidente rebase de la capacidad de gobernabilidad en el Estado. Los senadores dijeron que además de la salida del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y toda su administración, también solicitarán ante el Pleno el próximo 21 de octubre que se demande al Poder Ejecutivo la destitución del procurador Jesús Murillo Caram. Hoy los presidentes nacionales del PRD y del PAN, Carlos Navarrete y Ricardo Anaya, dialogaron sobre temas coyunturales tras lo que el panista declaró que es el propio Aguirre quien debe evaluar mantenerse en el cargo, mientras que Navarrete dijo que respetarán la iniciativa panista y la revisarán una vez que sea presentada ya ante el Pleno. Esta nueva crisis de seguridad en el estado de Guerrero ha puesto a ese estado en el centro de discusión internacional y el Observatorio Nacional Ciudadano dio a conocer el día de hoy cifras relacionadas con la actividad criminal en ese estado precisamente, de las que nos habla esta noche Francisco Rivas, presidente de esta organización. ¿Cómo estás, Francisco? Un gusto tenerte aquí, siempre con temas muy delicados como es el caso. Mario, buenas noches. Efectivamente, es muy desafortunado lo que estamos viendo en este momento en Guerrero, pero como comentábamos, desafortunadamente esto que vemos en Guerrero es la cristalización de algo que ha venido madurando a lo largo de mucho tiempo. El año pasado recordarás que Acapulco fue la ciudad entre las 3 ciudades más violentas del mundo. La tasa de homicidios y de secuestro tanto de Acapulco como de Chilpancingo son desmedidas, o sea, estamos hablando de 1000 veces la tasa nacional de secuestros, 1000 veces la tasa nacional de homicidios. Estamos en una situación extremadamente complicada. De los denunciados, obviamente. Y eso estamos hablando efectivamente de los denunciados, cuando sabemos que en el Estado, entre otras cosas, hay un grave problema también de cifra negra, de falta de denuncias, debido precisamente a que es muy difícil confiar en autoridades que vemos rebasadas, coludidas o corrompidas. Entonces, este problema que vemos en Guerrero, pues hoy es la cristalización de algo negativo que se ha venido agravando, pero no es la única situación que tenemos de preocupación en el país. Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Morelos, son entidades, incluso el Estado de México, que deben llamarnos, Sinaloa, a una acción mucho más profunda, una revisión de la estrategia de seguridad nacional y sobre todo local para reconstruir instituciones. ¿Qué pasa con los controles de confianza? ¿Qué pasa con las unidades antisecuestro? ¿Qué pasa con todo esto que pues aparentemente está en pleno desarrollo? Pues mira, los controles de confianza desafortunadamente se han demostrado que en muchas ocasiones no son el único mecanismo, no son el mecanismo que logra garantizar una condición de completa confianza. No es la primera vez que una autoridad que ha pasado un control de confianza, aprobado un control de confianza, se encuentra coludida, corrompida e incluso dirigía hasta cárteles o grupos de delincuencia de secuestro. Entonces, desafortunadamente, los controles de confianza son el espejo de algo no suficiente. En algunos casos son incluso injustos y negativos porque acaban mal evaluando a algunas personas que tienen una trayectoria impecable, y en otras son insuficientes porque pasan controles de confianza a gente que es impresentable. Y entre otras cosas, pues estos controles también se deberían de extender hacia otras autoridades. Me parece que algo que deberíamos estar tratando de generar es condiciones similares para que alcaldes, senadores, diputados locales o federales, gobernadores pasaran por controles de confianza, que nos presenten verdaderamente estados patrimoniales, que constantemente veamos un seguimiento mucho más puntual, que pasaran por antidopings. Sí, pero si estamos viendo, por ejemplo, que había denuncias ya de tiempo atrás contra el alcalde de Iguala, el alcalde con licencia de Iguala, y no se hizo absolutamente nada, pues preocupa mucho, ¿no? ¿De qué nos sirve toda esa información si no se va a actuar finalmente? Pues ahí está precisamente la gravedad, la vemos en la debilidad del Estado, o sea, en tanto en lo local como en lo federal de actuar. La autoridad local, me parece extraño que un gobernador no tenga la fuerza para solicitar a la federación que intervenga, porque si hay colusión de criminalidad organizada, pues eso ya es competencia de la autoridad federal. Ahí sí la federación no puede decir que eso no le tocaba, sí le toca.
toca, es sustantivo, y me parece extraño que un gobernador no tenga la fuerza, no tenga la entrada y no tenga los medios, incluso a través de los medios de comunicación, de dar su opinión y solicitar apoyo a la Federación. Y muy desafortunado que si efectivamente la Procuraduría ya sabía de estas denuncias, pues no haya hecho nada, haya dejado pasar, y hoy vemos las graves consecuencias cuando el día de hoy tenemos todavía 41 familias que no saben dónde están sus seres queridos. Finalmente, cuéntame, ¿dónde podemos revisar las cifras de Los invitamos a que visiten nuestra página www.onc.org.mx. Nosotros mensualmente hacemos este reporte de incidencia delictiva sobre todo el país, y también podrán encontrar un estudio que acabamos de entregar sobre secuestro, que también hace una revisión histórica de qué ha pasado en el país desde 1997, y que para los casos de Tamaulipas, Guerrero, pues tiene mucho que decir, porque nos explica de verdad cómo está la descomposición en el Estado. Bueno, te agradezco mucho por venir. Mario.